nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga en esta preciosa noche que el Señor Jesucristo nos ha prestado, hermanos, y les mandamos saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México, su hermano Roberto Mendoza y mi esposa Victoria García. Y en esta tarde, hermanos, queremos meditar en la palabra, pero antes de eso, mi esposa tiene unos anuncios. Amén, Dios les bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar compartiendo su palabra un jueves más aquí con ustedes. Y primeramente con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos los que primeramente recibimos la palabra para nosotros, ¿sí? Y nosotros somos los que estamos nutriéndonos de esa palabra, pero no solamente queremos nosotros, sino compartir también este pan de vida para todos y cada uno de los que nos escuchan en esta tarde, y pues hacerles una invitación para que si usted no tiene dónde congregarse, pues aquí en Matamoros está la Iglesia Pentecostal Unidad Nacional número 3, en donde nos estamos congregando con nuestro pastor Gregorio Ramos, aquí en la colonia Portes Gil, en calle Valentín Gómez Farías número 116, ahí se encuentra la iglesia. Si usted tiene familiares aquí en Matamoros, que diga usted, pues me gustaría que se congregaran en alguna iglesia, ¿verdad?, donde prediquen la palabra del Señor, donde prediquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina verdadera, el fundamento de los apóstoles, ¿verdad?, lo que nos enseñaron ellos, porque ellos fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo, ya que fueron escogidos por Él. Y pues hacerles una invitación porque tenemos los cultos los días viernes, que es culto de oración a las 7 de la tarde. Los sábados es culto de hermanas, en donde tenemos ese gran privilegio de poder participar y dirigir un culto para nuestro Señor Jesucristo. Y los días domingos, que es escuela dominical a las 10 de la mañana, y no solamente para nosotros, sino para los jóvenes, para los niños y para los adolescentes también. Entonces ahí hay un lugar para usted. Cada día es un día de misericordia que el Señor le presta, y es un día para tomar una buena decisión y decir, yo me quiero congregar para ir a escuchar palabra de Dios. Bueno, pues ahí le estamos esperando, y puede contactar en la página o pedir el número de teléfono para contactarse con nuestro pastor. Gloria a Dios. Y en esta noche, hermanos, queremos meditar en la palabra de Dios sobre no caer en la hipocresía, hermanos. No caer en la hipocresía, hermanos, porque la hipocresía es un pecado fuertemente condenado en la Biblia, hermanos. Y muchos de nosotros, o podemos decir en un tiempo u otro, la mayoría, caemos en este estado, hermano, en la hipocresía, hermanos. Y es algo muy, muy peligroso, hermanos, que todos tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Muchos pues batallamos, hermanos, luchamos contra la hipocresía, hermanos, pero hay veces, hermano, que no luchan y no batallan con ese sentido, sino que lo dejan que maneje su vida, hermanos, y eso es algo muy peligroso, hermano, la hipocresía, porque nos puede apartar de Dios. Incluso, hermano, en nuestro Señor Jesucristo hablaba mucho sobre la hipocresía, hermanos, y Él no usaba a la gente del mundo. Amén. Él no usaba a la gente del mundo para dar sus ejemplos, sino Él usaba los del templo, hermano, los maestros, los fariseos. Él usaba a ellos como ejemplos, hermanos, es decir, que usaba a cristianos como ejemplo, hermanos. Y en esta noche queremos comenzar con un texto en Mateo 23, capítulo 23, versículo 3, hermanos. Dice así en el nombre de Jesucristo, dice: así que todo lo que os diga
que guardes, guárdalo y hacelo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacer todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensancha sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no quieres que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por adentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera se limpie. 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 28. Así también vosotros por fuera la verdad os mostras justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía. Vamos a hacer una oración, hermanos. Y vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, Rey de la Gloria, gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado en esta tarde, por poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, que bendiga nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para poder meditar en tu palabra, Señor, para poder aplicarla a nuestra vida, Señor Jesucristo, ya que vienen muchas batallas, muchos problemas, muchos malos sentimientos a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, y obra en nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amado Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, aquí Jesús reprende a los fariseos. Reprende a los fariseos, hermano, porque fíjense lo que dice el 28 que leí. Así vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía y iniquidad. Y ese es un gran problema de la hipocresía, hermanos. Hay varias maneras que uno puede ser hipócrita, pero aquí el 28, hermano, nos dice que podemos hacer algo adentro de la iglesia y afuera ser otra persona. Por ejemplo, podemos andar en la iglesia, ¿verdad? Andamos en la iglesia cantando y alabando a Dios y saludando a los hermanos, conviviendo con ellos, y nos mostramos como hermanos que somos justos, pero afuera de la iglesia somos otras personas, hermano. Somos otras personas, muestran otro. Es decir, hermano, no es lo que usted está mostrando en la iglesia, hermano. Entonces, eso es un tipo de hipocresía, que seamos en la iglesia algo y afuera de la iglesia seamos otra cosa, hermanos. Eso aquí dice el 28 que es hipocresía, hermanos. Hipocresía, discúlpeme. Y eso es algo que a veces muchos batallan con esto, hermano, en su vida, hermanos. Y fíjense, y la vida, un cristiano, hermano, que tiene doble ánimo, doble sentido, doble vida, es una persona, hermanos, que es un cristiano que está dentro de la iglesia sirviendo a Dios, buscando a Dios, y luego afuera está con las cosas del mundo.
están participando en las cosas del mundo, hermanos. Están participando lo que la Biblia nos prohíbe de participar en el mundo. Y eso es un modo de hipocresía, hermanos. Es un modo incluso, Santiago, hermanos, en el capítulo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo te haces enemigo de Dios? Entonces, estar con las cosas del mundo y estar en la iglesia es una hipocresía, hermanos. Viene siendo una hipocresía que el cristiano hace, hermanos. Y también, hermano, puede ser, hermanos, nuestra personalidad, que en la iglesia somos muy amables, muy sonrientes, nos andamos riendo, pero afuera somos otras personas. Afuera andamos con envidia, con no sé, celos, con pleitos, con muchas cosas, hermano, que hace que no estemos reflejando lo que debemos de hacer. ¿Tú qué crees de la hipocresía? ¿Qué me puedes decir sobre lo que he dicho? Pues más que nada la hipocresía es algo como de dos caras. De dos caras. Es algo doble ánimo. Como de dos caras, como dos personalidades que verdaderamente no están definidas, y eso viene siendo cuando uno verdaderamente no ha entregado su corazón al Señor. Así es. Para que Él trabaje en Él, porque entonces estamos siendo unas personas falsas, una persona que no es verdadera, una persona que no es usted, una persona que está fingiendo ser alguien que no es. Así es. Como decías ahorita, ¿verdad? En un lugar somos unas personas y otro lugar en otras. Perdón. Y en otro lugar pues nos comportamos en una u otra manera. O puede ser también que tomamos diferentes actitudes dependiendo con la gente con la que estemos. Dependiendo con la gente con la que estemos nos comportamos en una manera diferente. Siendo que si nosotros verdaderamente somos cristianos, hijos de Dios, debemos de andar viviendo en una manera igual, tanto conviviendo con la gente que no conoce de Dios, porque sabemos que tenemos que convivir con todo tipo de personas, incluso con nuestra familia, ¿verdad? Incluso con nuestra familia que no conocen de Dios, y nosotros no podemos tener un comportamiento igual, porque ellos van a pensar que pues lo de Dios es un juego, o sea, no es cristiano, como quiera aquí está haciendo cosas que no debe de hacer, pero pues las hace. Y después nos miran por allá alabando y glorificando a Dios, y por eso muchas veces se da a conocer casos en los cuales dicen, mira, y es cristiano, ¿verdad? Porque en tono de burla, porque hasta la misma gente del mundo saben que las personas son doble cara, son doble ánimo. Verdaderamente la gente sabe quién verdaderamente está buscando de Dios y quién no. Así es. ¿Verdad? Y también es como también decir que la hipocresía es con un pie adentro de la iglesia y el otro pie afuera de la iglesia. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo, hermanos. Un pie con Dios y un pie en el mundo. Así es. ¿Verdad? Eso es hipócrita, hermanos. Sí. Es hipócrita. Es algo no real. Es hermanos. algo no real. Como 50% real, 50% no real. Así es, hermano. Y Dios no trabaja de esa manera, hermano. Nosotros tenemos queremos desechar la hipocresía, hermanos. Y es lo que el Señor Jesús. Y quiero compartir otro texto, ¿no? En Mateo capítulo 6, todos los textos están aquí en casi en Mateo capítulo 6, versículo 2. Y es que el Señor habla fuerte, ¿verdad? Habla fuerte. Él les habla bien fuerte a los capítulo, en esos capítulos de Mateo. Así es. Analizando esto, pues sí, muchas veces la gente dice, ¿verdad? Es que no debes juzgar, es que no debes hablar así, es que pero cuando verdaderamente nos ponemos a leer lo que es el capítulo de Mateo,
lo que es el capítulo de Mateo, pues miramos ahí cómo el Señor tenía esta expresión, pues no muy buena para los escribas y los fariseos. Así es. Y fíjense, hermanos, en el Mateo capítulo 6, fíjense, hermano, mire, Jesús acusa a los fariseos, cuando Él les habla, los acusa de 3 cosas, hermano. Los acusa de 3 cosas, hermano. Y una de esas es hacer actos justos. Y dice, fíjense lo que dice Mateo 6:2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Fíjese, hermano, aquí Jesús nos está acusando de hacer actos de justicia hipócritamente, hermanos. Ellos andaban dando limosna, no sé, dinero, monedas, comida, no sé qué andaban dando, hermano, pero ellos lo hacían para que no era tanto, hermano, que lo hacían para que los miraran, sino que lo hacían con el pensamiento, el sentido de que se sentían bien cuando la gente los miraba, hermano, y ahí les entraba el orgullo. Entonces, eso es una de las razones por qué Jesús los acusaba, porque estaban haciendo actos de justicia hipócritamente, hermanos. Pero luego dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, hermanos. Y el otro texto está en Mateo 5:6. La misma página, nomás baja el versículo 5, dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo dice más, tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, hermanos. Fíjese, aquí Jesús estaba acusando a hacer hacer oraciones hipócritas. Jesús está acusando a hacer oraciones hipócritamente, hermanos, que se paraban en la calle, estaban orando por la gente en la sinagoga. Entonces Jesús los reprende, hermanos, les dice hipócritas, hermanos. Y luego el otro, hermano, está en Mateo 16, el mismo capítulo, pero en el versículo 16, dice, cuando ayunes, ahora está hablando del ayuno, hermanos, cuando ayunes, no seas austeroso como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Y hermano, aquí el Señor los estaba reprendiendo porque ellos hacían un ayuno hipócritamente, hermanos. Ellos a lo mejor andaban en la calle mostrando que en su cara que andaban ayunando, a lo mejor le decían a la gente que andaban ayunando, y eso es una hipocresía, hermanos, porque cuando nosotros ayunamos, hermano, si lo hacemos en la iglesia, hermano, pues nomás uno va a la iglesia, se pone a orar y pues todos están orando y usted está ahí orando, está
está ayunando, pero no le anda diciendo a todos los hermanos, hermano, estoy ayunando, güey. Fíjese, hermano, voy a ayunar todo el día. No, hermano, le voy a dar hasta la noche, hermano. Eso no, hermanos. Eso sea ser hipócritamente, hermano. Lo que nosotros hacemos para Dios es entre nosotros y Dios, hermano. Y esto es lo que, porque le dice el 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Para qué? Para que no andes mostrando que estás ayunando, hermano. Porque cuando hacemos eso, cuando hacemos obras de justicias hipócritamente, cuando hacemos oraciones hipócritamente, cuando ayunamos hipócritamente, hermanos, no tenemos recompensa, hermanos. No hay recompensa, hermano, porque aquí nos dice, hermano, el versículo anterior dice que no hay recompensa, hermanos. Dice que no hay recompensa, porque dice, hablando de la oración, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pero si usted anda haciendo una oración hipócritamente, no nos va a recompensar, hermano. Si andamos ayunando hipócritamente, no nos va a recompensar, hermano. Si andamos haciendo obras de justicia hipócritamente, no hay recompensa, hermanos. Tenemos que hacer todo de corazón y para Dios, hermano. Lo tenemos que hacer de corazón, hermano. No hipócritamente, hermanos. Y es lo que Jesús reprende a los fariseos, hermano. Y para terminar, hermano, quiero ir a dar un ejemplo sobre la hipocresía, hermanos, en Gálatas capítulo 2. Es un ejemplo, hermanos, de hipocresía de Pedro, hermanos, que Pablo lo reprendió, hermanos. Gálatas 2, versículo 13, 14, ok. Dice así, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Bernabé, hermanos, el que andaba de hipócrita era Pedro, hermanos, pero Bernabé se contagió, porque dice aquí, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermano, la hipocresía es algo contagioso, hermano. Usted puede ser contagiado por la hipocresía, hermanos. Si andamos hablando de los hermanos, estamos siendo hipócritas, hermano. Incluso si metemos a otros hermanos en nuestros chismes de hablar de otros hermanos, los estamos arrastrando a la hipocresía, hermanos. Cada vez, hermano, que nos sentamos con otros hermanos y empezamos a hablar del hermano Julano, de la hermana, que esto y que el otro, y que para allá y para acá, estamos siendo hipócritas, y a los otros los estamos arrastrando a la hipocresía, hermanos. Se están contagiando, hermano. Y eso es donde muchos de nosotros, los cristianos, hermanos, fallamos en la hipocresía, hermanos. Cuando nos juntamos, no sé, dos familias, dos hermanos o dos hermanas que se juntan a tomar café, no sé, hermano.
caemos en la hipocresía, hermanos, porque empezamos a hablar mal del hermano, empezamos a hablar mal de la hermana, que fíjate que el hermano esto, fíjate que la hermana esto, fíjate que el hermano ya no me saluda, anda enojado, no sé qué traigo, hermano, todo eso es hipocresía, hermanos. Y las personas que nos están escuchando los estamos arrastrando. Se están contagiando, hermanos. Y esto es lo que pasó aquí con este Bernabé, hermanos. Él fue arrastrado por la hipocresía de Pedro, hermanos. Fíjense lo que dice. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, se contagió. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué? Lo dice: y nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para justificarnos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, hermanos. Fíjense, hermano. Pedro, hermano, cuando andaba con los hermanos, los gentiles, se sentaba con ellos, comía con ellos, platicaba con ellos, convivía con ellos, pero cuando venían los judíos cristianos, hermano, cuando ellos venían a visitarlos, Pedro no se sentaba con los gentiles, hermano. No se sentaba con ellos. Se hacía para un lado porque lo iban a criticar a él, hermano. Oye, ¿por qué estás comiendo con los gentiles? Si son pecadores. Entonces lo que hacía Pedro, hermano, él se hacía para un lado. No se sentaba con los gentiles. Y cuando Bernabé miraba estas cosas, pues él también, hermano. Y por eso dice, y cuando Pablo los vio, por eso dice: de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé miraba lo que hacía Pedro, hermanos, y él le seguía la corriente. Y hoy en día pasa esto, hermanos. Seguimos la corriente en la hipocresía dentro de la iglesia, hermanos. Mire, hermanos, usted no se vaya a sorprender, hermano, que va a una iglesia y va a haber hipocresía, hermano. Porque eso es parte del ser humano, la hipocresía, hermanos. En el mundo éramos bien hipócritas, ¿sí o no? Éramos bien hipócritas en el mundo, hermanos. Entonces, hermano, esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Primero, no caer en la hipocresía. Segundo, no ser arrastrado a la hipocresía como lo fue Bernabé, hermanos. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, mire, hermano, y no es que usted diga, pues yo no siento cuando me estoy portando como un hipócrita. No, hermano, sí sabemos, hermano. Nosotros sabemos cuando andamos como un hipócrita, hermanos. Dios, el Espíritu Santo, hermanos, nos da una convicción, hermano, que andamos haciendo mal. Pero muchas veces, hermanos, no le hacemos caso al Espíritu Santo y seguimos con la corriente de hipócrita, hermanos. Seguimos, hermano. Y en veces seguimos a otras personas. Entonces, hermano, es muy importante, hermano, que no caer y no ser arrastrado por la hipocresía, hermanos. Cuando usted sienta, hermanos, que usted está cayendo en la hipocresía, pídale perdón a Dios, hermano. Dígale a Dios que lo perdone, hermano. Porque el amor cubre muchos pecados, incluso en la hipocresía. ¿Verdad, Vicky? Mire, el amor cubre muchos pecados, hermano. Fíjense.
Si yo ando de hipócrita, hermano, y le pido perdón a Dios, o le pido perdón a mi hermano y le digo que estoy hablando mal de él, ¿sabe qué? Ya voy a traer una paz, hermano. La hipocresía se me va a ir. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, hermano, que nos ayude con la hipocresía, hermanos. Poder servir a Dios como debemos de servir, hermano. Dejar las cosas del mundo y ser como estamos dentro de la iglesia y ser iguales en la casa, en el trabajo, en la calle, hermano. Ser iguales para que Dios nos pueda recompensar, hermanos. Y esto es, hermano, meditando sobre no caer en la hipocresía, hermanos, porque la hipocresía es un pecado muy fuerte, hermanos, y es condenado en la Biblia, hermanos, y eso es algo que todos los cristianos batallamos, hermano. Y le quisiera, mi esposa también trae unos textos que quiere compartir sobre la hipocresía. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues Dios les bendiga. Yo también quiero compartir una porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo acerca de la hipocresía. Es algo que explicaba hace ratito como algo como que no es real, algo como dos caras. Y eso quizá lo podemos esconder, ¿verdad? Delante de la gente, pero delante de nuestro Dios no. Delante de nuestro Dios, Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro ser. Entonces, yo creo que es bien importante conocer estos temas, ¿verdad? Porque muchas veces no conocemos el término de la palabra hipócrita, ¿verdad? A veces nomás creemos una persona que un día es bueno y un día se porta mal, ¿no? Sí, o que es una persona mala, ¿verdad? Sí, no. Pero no, sinceramente que está teniendo pues una mala actitud o está teniendo diferencias, por ejemplo, cuando está en un lugar y se comporta de una manera de diferente diferente manera en otra, ¿verdad? Ahora sí que como dicen en el mundo, ¿verdad? Como esas personas bipolares que tienen pues ahora sí que dicen los médicos psiquiatras que son personas con comportamientos que ahorita están bien y luego de repente están todos enojados, están ahí y la gente luego uno ni sabe ni cómo están ni por qué están enojados, qué les pasa. Entonces, pues uno no sabe, ¿verdad? Entonces, eso son pues lo que la ciencia médica ha estudiado, ¿verdad? Acerca de las personas, ¿verdad? Que tienen ese doble ánimo, ¿sí? Y el Señor Jesús nos habla, ¿verdad? Se nos da una enseñanza que no seamos de doble ánimo, que no seamos como las nubes sin agua, que no seamos, ¿verdad? Como las olas del mar, ¿verdad? Porque nosotros sabemos a dónde vamos, nosotros sabemos a quién servimos, nosotros sabemos que debemos de tomar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que Él nos habla es, voy a dar este texto en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice así, en el nombre de Jesús. Perdón. Dice, el amor sea sin fingimiento. Fingimiento quiere decir fingimiento es hipócritamente, sin fingirlo, sin fingir que usted ama a una persona. Aborrecer lo malo y sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal, dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecir a los que os persiguen y bendecir y no maldigan. Amén. Pero una de las cosas que nos llama aquí, que nuestro amor, el apóstol Pablo dice que nuestro amor sea sin fingimiento. Y la palabra fingimiento quiere decir hipócritamente. Sí, que no estemos fingiendo algo que no sintamos. Que no sintamos. Y yo voy de acuerdo, por ejemplo, y no sé tú qué pienses.
¿verdad? Ustedes que me están escuchando también por medio de este audio, de esta grabación. Yo sé que no todos tenemos el mismo carácter. No todos tenemos... diferente. Sí, no todos tenemos el mismo, vamos a decirlo así, comportamiento. Sí. Unas personas son serias, unas personas son muy sonrientes, unas personas son muy, ¿cómo te diré? Bromistas. Les gusta jugar, les gusta reírse, otros no. Y por eso la Biblia dice que debemos de soportarnos unos a los otros porque tenemos diferentes caracteres. Sí, tenemos diferentes caracteres. Ahora, eso tampoco no quiere decir que usted sea un hipócrita. No quiere decir que usted sea un hipócrita, ¿verdad? Porque hasta puede haber matrimonios así en los cuales uno es más sonriente que otra persona. Así es, y así es con yo mi esposa, hermano. Mi esposa es muy sonriente y yo no. Mi esposa es muy, le gusta platicar mucho. A mi esposa, ella se puede sentar, le gusta platicar, y yo no, hermanos. Yo soy más silencio, hermano. Entonces, eso no quiere decir que yo sea un hipócrita, hermano, porque es la manera que nosotros somos, hermano. Sí, cada persona es diferente, y yo pienso que así como hay entre matrimonios, hay entre amistades también, ¿verdad? Hay entre amistades también. Puede ser también que haya amistades en las cuales un amigo o amiga sea un poco más serio, otro amigo sea un poco más alegre, más así, el cual el amigo más serio tiene que estarle dando consejos al amigo que es un poco más, ahora sí, como dicen los jóvenes, más atrabancado, que se avienta, y uno a veces está, mira hermano, mira brother, o mira amigo o amiga o mija, no sé, mira hermanita, como usted le diga, ¿verdad? Mira, lo que estás haciendo está mal, mira, mejor pídele al Señor que, ¿verdad? Entonces, ahí viene a haber una amistad en la cual se va compensando, ¿verdad? En la cual se va compensando, pero no quiere decir que una persona que sea seria, pues sea hipócrita. No, incluso podemos ver eso, hermano, en el carácter de Moisés y el carácter de Pablo. Moisés dice la Biblia que era una persona humilde. Muy mansa, hermano. Y Pablo no. Pablo hablaba fuerte. Pablo y Pedro decían las cosas como son. ¿Sí me entienden? Y Moisés no, hermano. Él dice la Biblia que era muy manso. Yo creo que todos vamos aprendiendo de todos, porque tanto los que digan las cosas como son no quiere decir que está bien. Dijo un pastor que conocemos, dijo, la mucha sinceridad no es buena. O sea, no es bueno sacar las cosas así nada más. Hay que pensar las cosas antes de decirlas, porque no sabemos si vamos a lastimar a alguien, sea o no sea verdad, o sea cierto, ¿verdad? Aunque diga uno, es cierto, pero es cierto lo que le estoy diciendo, sí, pero no es la manera. No es la manera de decirlo. Pero hablando sobre la palabra de Dios, hermano, todo se hace a un lado y se habla como es la palabra. Así es, así. Sí, la así palabra es. No podemos ponerle límite. No puedo usar este texto porque no quiero que me vayan. No, hermano, la palabra se habla, hermano. La palabra va a hacer a la gente que se enoje. Así es. Entonces, la palabra, eso sí no le podemos dar límites, pero bueno, en plática a lo mejor sí, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, tocante a la palabra sí, pero yo me refería, por ejemplo, cuando decir o dar un consejo. Sí, como dijo un pastor, nos platicó que la sinceridad muchas veces nos puede causar problemas. Sí. ¿Sí me entiende? Sí. Y es verdad, hermano, muchas veces la sinceridad, ser sincero sí. Nos puede traer problemas, sí, hermano. Muchas veces a veces ha llegado a escuchar personas, ¿verdad?, que dicen, pues yo no soy hipócrita, yo digo las cosas como son. No, eso no quiere decir que una persona sea o no sea hipócrita, sí, no, porque diga las cosas como son, sino que hay cómo saberlas decir. Decirlas. Por ejemplo, aquí dice
No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Y siempre vamos a procurar lo bueno. Hay veces que hay cosas que están mal, pero vamos a procurar decirle lo mejor posible, ¿verdad? Para que no se vaya a llegar quizás a una ofensa, porque lo que no queremos, sí, lo que no queremos es que se ofendan, sino que se llegue al arrepentimiento y al reconocimiento, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos hace un llamado aquí que el amor sea sin fingimiento. Si nosotros vamos a tener un amor sin fingimiento, no vamos a batallar en ser hipócritas, ¿verdad? Porque no lo vamos a hacer, porque amamos verdaderamente y hemos aprendido a amar a la persona tal y como es, ¿verdad? Sea seria, sea sonriente, sea como sea su personalidad, ¿verdad? E incluso me ha tocado conocer casos, de hermanas ya mucho más mayores que me han platicado, por ejemplo, de hermanas que quizás eran, pues, vamos a decirlo así, muy alegres y jijiji, jajaja, y pues yo no soy hipócrita, yo soy así, no. Pero había hermanas mucho mayores que le decían, hermana, ya hablando con ella, su comportamiento tiene que ser un poco más serio. Eso no es que no caer en juegos, no caer en, vamos a decirlo así, en risotadas y en cosas en las cuales quizás después ya nadie te va a tomar en serio. Es que también uno tiene que tener mucho cuidado en su comportamiento. En el comportamiento, ¿verdad? O sea, como hay palabras para decir las cosas en buena manera, como hay también palabras como decirle a alguien, por ejemplo, en su comportamiento. Y también hay personas así, muy alegres y que dicen, pues yo no soy hipócrita, yo soy como soy. Sí, pero es así, quizás así como vas puedes caer en algo que no está bien. Puedes ofender a alguien. Exactamente, o puedes ofender a alguien. Porque muchas veces cuando uno anda jugando, vacilando, no sé cómo le quiera llamar, con otros hermanos, va a llegar en un momento que van a salir de problemas. Alguien va a salir ofendido, hermanos. Sí, amén. Entonces hay que tener, por ejemplo, cuidado con eso, ¿verdad? En cuidarnos a nosotros mismos. Cuídate de ti mismo, dice, y de la doctrina. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Entonces, una de las cosas que vamos a cuidar, no vamos a estar cuidando, voy a estar cuidando a aquel que piensa de mí, aquel que dice de mí. Dice no, de ti. Cuídate de ti mismo. A ver. Y cuando dice de ti mismo, ahí aplica tu comportamiento. Sí, nuestro comportamiento en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, podemos examinarnos durante, vamos a decirlo así, durante la noche, cuando ya nos vamos a dormir. Señor, ¿cuál fue mi comportamiento hoy? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hoy hice que quizás pienso yo que te fallé, Señor? Ok, pues hoy estuve quizás con un grupo de amigos en el trabajo y estuve diciendo malas palabras, siendo que yo voy a la casa de Dios y alabo y glorifico al Señor y allá me comporto de una manera, pero en el trabajo me comporto de una manera porque como estoy en un círculo de amigos, de pura gente mundana, de gente que no conoce de Dios, y pues yo también vengo a caer ahí. Caes en los mismos juegos. Entonces, lo mejor que se puede hacer ahí, ahora sí, para no caer en hipocresía, mejor apartarnos. Así es, porque no que les dejemos de hablar, o que ya no les evangelices, sino que apartarnos de una manera que no te, por ejemplo, como por ejemplo donde yo trabajaba, ¿te acuerdas? Sí. En una maquiladora. Ahí, hermanos, lo que pasaba, había pura gente mundana y había varios cristianos, pero llegaba el momento, hermano, que incluso los cristianos andaban ahí jugando, se andaban tochando con la gente de así jugando, agarrándose y caían en el mismo juego, hermanos. Y luego el domingo iban a la iglesia. Y luego empezaban, el lunes venían y decían que venían bien gozos de este fin de semana a ir a alabar a Dios. Y luego andaban ahí jugando con las otras personas que no conocen a
pues debemos de comportarnos igual, de la misma manera, en nuestra iglesia, en nuestra casa y en nuestro trabajo. Y mucha gente lo va a hablar y lo va a testificar de ustedes. Pueden decir, no, ese hermano, como se comporta aquí, yo lo veo que se comporta. Ya regresó. Es que se está yendo un poco el internet y se corta, ¿verdad? Porque yo creo que está fallando la señal aquí. Se va la señal, hermano, si regresa. Y hemos tenido ese problema casi toda la semana. Sí. La señal se va y luego regresa. Se va, entonces... Sí, yo creo que este tema de la hipocresía se ha hablado muchas veces. Hay mucha gente que dice, yo me voy de la iglesia porque esa gente es bien hipócrita. Sí, pero no nos vamos del trabajo y ahí hay gente hipócrita. Así es. No nos vamos de la fiesta y ahí hay gente hipócrita. No nos alejamos de la familia y ahí hay gente hipócrita. Pero de la iglesia sí nos vamos, pero de la iglesia sí nos vamos, de la iglesia sí hablamos. Hermanos, amigos, en la iglesia es un hospital de gente pecadora que está siendo reconstruida por nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo día con día renovados, ¿verdad? Y estamos trabajando en nuestra actitud, estamos trabajando en nuestro corazón. Y como les decía, muchas veces somos unas personas en un lugar y después somos otras personas en otro lugar. Y eso no le agrada a Dios. Al Señor le agrada que así como somos delante de Él, así como nos comportamos y somos en nuestro hogar, así que también comportemos en nuestro trabajo. Porque dice su palabra que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que le vamos a dar ese sabor ahí en donde estemos, ¿verdad? Porque puede haber que alguien esté pasando por un trago amargo, ¿verdad? Que esté pasando por algo difícil. Y nosotros somos esa salecita que le vamos a dar y le vamos a dar ese sazón que esa persona necesita. Entonces, el amor sea sin fingimiento, no seamos doble cara, ¿verdad? Eso lo vamos a ir aprendiendo y solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que puede limpiar nuestros corazones. Él nos conoce. Él nos conoce de adentro a afuera. De adentro hacia afuera. Mire, vamos a ver otro versículo en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, algo que los escribas y los fariseos le estaban preguntando a nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? 15:1. Mateo capítulo 15, versículo 1. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Versículo 2. Versículo 2. Sí. Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ellos se fijaban mucho en las cosas que... En las tradiciones. Eran tradiciones para ser vistos de los hombres. Todo lo que ellos hacían, no lo estaban haciendo para agradar a Dios. Lo que ellos estaban haciendo era para que los demás los miraran, para ser admirados. Y dice, respondió Jesús, les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por nuestra tradición? ¿Por qué lo quebrantan? Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre muera irremisiblemente. Y mire lo que dice más adelante. Esto es algo muy importante. En el versículo 7, el Señor llama claramente a los escribas y fariseos, les llama hipócritas. Doble cara son ustedes. Les dice, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Fíjense nada más, este pueblo, y es lo que estábamos hablando hace rato. Y no está hablando de cualquier pueblo, hermano, está hablando del pueblo de Dios. Está hablando del pueblo de Dios, está hablando de nosotros, está hablando de los que nos congregamos, los que hemos sido bautizados, lavados. Esta palabra nos cae a nosotros también, hermanos, porque así en veces somos así. Decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos son otras cosas. Lo negamos. Entonces, eso es ser una persona hipócrita. Muchas veces tomamos la palabra hipócrita. Eres un hipócrita como un insulto. Como un insulto, como si fuera una maldición, pero no, tiene un significado la palabra hipócrita. Y el Señor Jesucristo aquí claramente les dice a los escribas y los fariseos, en el capítulo 15, versículo 7, dice, hipócritas,
Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejos. Puede haber gente que ande hablando de Dios, hermanos, en O el incluso trabajo. que digan, yo amo a Dios, pero ¿y tu corazón? Esos son tus labios, son tus palabras, pero tu corazón sinceramente ama a Dios. Andas buscando primeramente a Dios, te andas alejando del pecado, andas alejándote de las cosas del mundo, porque si no, entonces no amamos a Dios, hermano. Sí, así es. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esta palabra que dice, este pueblo de labios, fíjese bien, de labios me honra. Es como decir, yo amo a Dios, yo soy cristiana, yo leo la Biblia, pero no me congrego, pero no busco de Dios, pero no alabo a Dios, pero no quiero hacer la voluntad de Dios, pero no me quiero sujetar. Eso cae aquí. O no quiero trabajar en la obra de Dios. También no quiero trabajar en la obra de Dios. Eso viene a recaernos a nosotros. Amén. Aquí. El ser unas personas de doble ánimo. Doble ánimo. Doble ánimo. Con doble sentido. Sí, soy cristiana, sí creo en Dios, pero no quiero servirlo. Pero no quiero sujetarme a su palabra. Pero no quiero buscarle. O no me quiero negar. No me quiero negar a mí mismo. O sea, yo voy a servir a Dios, pero a mi manera. Así como es. Yo quiera, como yo pienso, como yo quiero y cuando yo quiera. Cuando me dé las ganas, ¿verdad? Imagínense. Cuando quiero voy a la iglesia. Pues hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Eso es servir a Dios a tu manera, hermano. Y no es que uno, hermano, hermana o amigo que usted me escuche, usted puede decir, bueno, los cristianos nada más quieren tener a uno en la iglesia. No. Se hace la invitación, pero ¿sabe para qué? Para que usted vaya y escuche palabra de Dios. Así y es. La palabra es la que lo va a limpiar. Dice, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Fíjese, el Señor es el que nos va a alumbrar en el camino y el Señor es el que nos va a limpiar también nuestro camino. Y la reunión de los hermanos cuando se congregan es muy importante para Dios, hermano, que nosotros debemos congregarnos como un solo cuerpo, hermano. Sí, así es. Entonces yo creo que esta palabra acerca de la hipocresía abarca mucho, porque sí se ha estado escuchando mucho. Incluso estaba leyendo algo, decía esta pandemia no vino a sacar a la gente de la iglesia, porque mucha gente estaba diciendo, no, después de la pandemia mucha gente se fue. No, esta pandemia vino a decirnos quién sí verdaderamente estaba buscando de Dios. Así es, hermano. Así es como que si Dios sacudó la iglesia. Así cuando el trigo. Así como el trigo, hermano, un sacudimiento. Que como los sazonaban así para que se cayera toda la basurita. Sí. Igualmente, hermanos. A ver quién sí. Pongámonos a pensar. Porque si notamos, hermano, como en la iglesia donde nos congregamos, la mayoría de hermanos que ya no regresaron después de la pandemia, ya andan perdidos, hermano. No se congregan, ya andan con las cosas del mundo. Las hermanas ya se andan poniendo aretes, se andan pintando. Las vemos en la calle y ya se andan pintando, andan con pantalones bien apretados. El hermano, pues, hicieron un cambio totalmente, hermano, después de que se alejaron de la iglesia, hermano. Amén, gloria a Dios. Estemos orando por todos ellos para que el Señor Jesucristo les ponga en su corazón el arrepentimiento. Que regresen, hermano. Para que regresen, ¿verdad? Para que regresen, porque la misericordia de Dios aún está presente en nuestra vida. Aún está presente en nuestra vida, sino que solamente el descuido en nuestra vida hace que volvamos a Egipto, hace que volvamos a retomar la vida pasada. Y muchas veces cuando la gente escucha esto, hermano, que cuando decimos,
no que pues, después de la pandemia los hermanos ya se alejaron de la iglesia, se regresaron al mundo y los vemos y andan ya en el mundo. Uno empieza a decir, oye hermano, pues no critique, no es que critique hermano, sino que es lo que nos va a pasar a nosotros. Es una advertencia hermano que nos va a pasar a nosotros si nos alejamos de Dios hermano. Nos va a pasar a nosotros esto, si nos llegamos a alejar de Dios. Entonces, esto es muy importante, hermano, de tener mucho cuidado, hermano, sobre la hipocresía. Amén, así es. Entonces, estemos orando unos por otros para que el Señor sea tocando los corazones, ¿verdad?, de todas aquellas personas que se han alejado de nuestro Señor Jesucristo. Que si hay un corazón de doble ánimo ahí en su vida, si hay un corazón, como dijo el Señor aquí, un corazón hipócrita, que dice solamente yo amo a Dios, pero su corazón está lejos. Vamos a estar orando por todas esas personas para que el Señor sea teniendo misericordia y los traiga, ¿verdad? Porque ese es el propósito, nosotros no somos nadie para mandar a la gente al infierno, ¿verdad? Porque el que murió fue Cristo Jesús y en el día del juicio Él es el que va a decidir quién sí y quién no, ¿verdad? Entonces, pero el Señor sí nos hace un fuerte llamado para que estemos parados y firmes en la brecha, de que tengamos un corazón sincero para amarle, porque dice aquí, pero su corazón, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así es, hermano. Lejos de mí, fíjese nada más. Entonces, hay que meditar en esta palabra, ¿verdad? De labios me honra. Sí, podemos nosotros estar cantando y alabando a Dios a lo mejor, pero pues saliendo de ahí, nuestro corazón está lejos de Dios, estamos actuando en otra manera, estamos cayendo en un círculo en el cual no nos está haciendo bien, ¿verdad? Iba a dar el texto también en 1 Samuel capítulo 20 acerca de la amistad sin hipocresía, que viene siendo la amistad de David y Jonatán. A pesar de que Saúl estaba buscando matar a David, Jonatán amaba a David y lo protegía, sabiendo que su padre lo quería matar. ¿Sí? Y pues ahí, eso es algo también por ver, que hay amistades sin hipocresía, hay amistades verdaderamente que están fundadas en Dios. Y eso nos ayuda también en nuestra vida para seguir creciendo. Y esas son las personas que debemos de buscar nosotros adentro de la iglesia, hermanos que estén buscando de Dios, hermanos. Asociarnos con personas que estén buscando de Dios, porque nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Sí, nos van a ayudar, nos van a exhortar, incluso a uno mismo lo exhorta, hermano. Amén, así es. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Yo creo que el tema de la hipocresía abarca mucho, porque también el Señor Jesucristo nos habla que nosotros mismos seamos como panes sin levadura, panes sin hipocresía, sin estar aparentando algo que no somos. Algo que no somos. Entonces, pues podemos engañar a las personas, ¿verdad? Pero a Dios no lo vamos a engañar. Incluso dice, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No puede, hermano. Por más que lo trates de hacer, incluso en un cuarto cerrado con el foco apagado, no te puedes burlar de Dios. Sí, así es. Entonces, el amor sea sin fingimiento. Aborrece lo malo y sigue lo bueno. Entonces, hermanos, no sé cuánto tiempo quede, a lo mejor ya nos pasamos del tiempo. Así es, hermanos. Pero pues sí, este tema acerca de la hipocresía, pues no solamente lo estamos sacando nosotros, sino que viene de la palabra. El Señor Jesucristo les habló a los escribas y a los fariseos diciéndole hipócritas, pero les decía, ahí viene por qué les decía así. Él les decía por qué, hermano. Él les explicaba por qué, no nada más les decía son hipócritas, no, Él les explicaba por qué eran. Muchas veces nosotros no tenemos ese, vamos a decirlo así, ¿cómo se puede decir? Cuando cuando nosotros ofendemos a alguien, y no es bien hipócrita, sí, pero diga por qué es hipócrita. O diga por qué. Dígale por qué. Diga por no nada más diga que es un hipócrita. Sí. O
O no, ese hermano es bien hipócrita. Sí, así Pues como vaya, el Señor. vaya y dígale al hermano que ande de hipocresía. Pregúntale al hermano que por qué anda así. Sí, no ande diciéndole a alguien más. Así es, nuestro Señor Jesús claramente se lo dijo Se a lo los dijo fariseos. directamente, Y les hermano. dijo por qué. Les dijo Ustedes, por qué. escribas y fariseos, son hipócritas. Amén. ¿Por qué? Porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso andan haciendo esto, Así esto y esto. ¿Sí? Entonces, hermanos, puede que haya personas que digan, ustedes son unos hipócritas. Ah, pero ¿por qué? Por esto y esto. Y mire, uno debe analizarse también. Así es. Porque uno es ser humano. Uno todavía no estamos transformados en nuestros cuerpos. Y nos podemos arrepentir. ¿Y sabe qué? Los fariseos no se arrepintieron. No, ellos no se arrepintieron, pero nosotros tenemos esa gran oportunidad de entender y de que si alguien nos dice, mire, así, pensar y decir, sí es cierto, he sido así. Amén. He sido así y perdón, y quiero que Dios me ayude a no ser así. Y de eso se trata, hermanos, de ir cambiando día con día, ir cambiando día con día, que el Señor nos ayude a cambiar. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque no podemos ser nosotros guías ciegos. ¿Dónde van a caer los otros ciegos? Amén. Imagínense nada más. Entonces, este tema de la hipocresía abarca demasiado. Creo que no acabaríamos. Sí, creo que no acabaríamos. Pero lo más seguro y lo más importante, hermano, es que la hipocresía es pecado. Amén. Y es condenado por las escrituras, hermano. Así es, y hay que arrepentirnos y más que nada tratar de amarnos unos a otros sin hipocresía, sin fingimiento, amén, sin fingir, sin hipocresía. Amén, gloria a Dios. Ser como somos aquí, así es, en la iglesia, en nuestro casa, trabajo, en la calle y donde quiera que andemos. Ser igual. Donde quiera que andemos, que digan, esa persona, ese hermano, esa hermana yo la conozco porque así como es aquí, es aquí, es aquí, amén, es aquí. Pero qué triste cuando digan, no, ese hermano, no hombre, si lo viera en el trabajo, ¿cómo es? Si lo viera en la casa, ¿cómo se comporta? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y es lo que tenemos que pedirle a Dios, hermano, que nos dé ese sentir, hermano, de ser igual donde estemos, hermanos. Y esto es el tema de esta noche, hermano. Estamos meditando sobre no caer en la hipocresía, hermanos. Y queremos hacer una oración para terminar en esta noche, hermanos. Y vamos a decir al Señor, Señor Jesús, Rey de la Gloria, Señor, gracias por esta noche que nos bendeciste, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que esta palabra la podamos aplicar a nuestra vida, Señor, que podamos practicar esta palabra, Señor, que no amemos hipócritamente a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, hermanos, sino que amarlos, Señor, con un corazón, Señor, sincero, Señor Jesucristo, incluso a usted, mi Señor, no amarlo hipócritamente, como ese texto que estaba leyendo mi esposa, Señor, que con labios lo honran, pero sus corazones están lejos de usted. Ayúdanos a no amarte así, Señor. Ayúdanos a amarte con un corazón sincero, Señor Jesucristo. Que no sea hipócrita, Señor. También, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes en nuestras vidas, Padre, para poder caminar en este camino, Señor, ya que los tiempos ya se han hecho muy difíciles en estos días, en estos tiempos de este mundo, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, Señor, a todos mis hermanos, Señor Jesucristo, donde sea que estén ellos, Padre, y también los hermanos, Señor, que un día, Señor, estaban en la iglesia y se fueron de la iglesia, Señor. Te pedimos por ellos, Señor Jesucristo, que un día, Señor, usted siga extendiendo su misericordia con ellos, así como lo ha hecho con nosotros, Señor Jesucristo. Nos ponemos en sus manos, Señor, en esta noche, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos este próximo jueves. Amén. Para compartir una pequeña porción más de la palabra de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios bendiga.